¿Cómo estás? ¿Preparado? Vamos a hacer un tutorial. Hoy vas a aprender esto que viene ahora. Comenzamos en este momento, vamos avanzando en nuestro estudio de la filosofía y los primeros años del surgir de la filosofía y nos adentramos en el siglo V a.C., donde se produce lo que se llama el giro antropológico. ¿En qué consiste? Pues hemos visto que los primeros filósofos que buscaban el arjé, el origen de la naturaleza, se fijaron en la naturaleza y ponían su mirada en la naturaleza. El giro antropológico consiste en girar hacia el ser humano. Dejan de preguntarse por cuestiones acerca de la realidad para cuestionarse acerca de la realidad concreta del ser humano. En concreto, una de las cosas que les preocupa es qué hay que hacer para ser feliz. Y por eso surgen unas nuevas preguntas filosóficas que nos ayudan a comprender mejor este giro antropológico. Por ejemplo, ¿qué podemos denominar que sea bueno? ¿Qué es lo correcto? ¿Hay algo que tenga un valor absoluto, es decir, para todos? ¿Es posible que los valores solo sirvan para un grupo en concreto y no valgan para todos? ¿Existe la verdad? ¿Podemos conocerlo? ¿Qué opinas de esta capacidad de conocer? Bueno, todas estas preguntas son las que tratan de responder. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Existe un bien? ¿Existen valores universales? Por eso hay un conflicto que toca incluso la identidad de la filosofía que se desarrolla ahora, porque la filosofía hemos dicho y hemos definido que es la búsqueda de la verdad, esa admiración que surge ante la realidad, que nos lleva a hacernos preguntas, a buscar respuestas y a comprometernos con ella. Pero si no existe una verdad, ¿qué puede pasar? Bueno, pues este conflicto nos pone a dos personas en lucha. Uno es Sócrates y otro es Protágoras. Sócrates va a iniciar una tradición filosófica muy potente y Protágoras viene de una escuela que se llamaban los sofistas. ¿Quiénes son los sofistas? Se llaman así, sofistas, porque a ellos les interesa el aspecto más práctico, los asuntos humanos, la educación. Se dedican sobre todo a educar. Eran como educadores que no se centraban en la verdad, sino en que la gente aprendiera recursos retóricos, argumentos, para poder desarrollar sus propias ideas, fueran verdad o no lo fueran. Estaban preocupados, por lo tanto, por la enseñanza. Pero para ellos no existen verdades absolutas, es decir, que la ley, el ser, la verdad, son todos relativos y diferentes para cada pueblo. Son escépticos, porque además dicen que ni existen y si existieran sería imposible alcanzarlas. De esta manera conocemos a Protágoras. Protágoras es uno de los referentes, hay otros, Gorgias, etcétera, ¿no? Pero este es uno de los referentes más importantes. Era discípulo, lo conocemos, ¿no? Nuestro querido amigo Demócrito, un filósofo presocrático de corte pluralista. Dice, por ejemplo, algunas afirmaciones en su vida, dice que no le, pues, por ejemplo, sobre los dioses, que no sabe nada, que no hay experiencia, y entonces hay muchos impedimentos para conocer, no hay evidencia. Para él, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, en tanto que son, y de las que no son, en tanto que no son. ¿Esto qué quiere decir? El hombre, cada hombre, es la medida de su verdad, de su bien. Lo explica un poco mejor. Aquellas cosas que parecen justas, para unos, a una ciudad, a una sociedad, lo son, mientras que esa ciudad piense que lo son. Sin embargo, con la educación, dice que hay que procurarse siempre el cambio de un estado peor a uno mejor. Es decir, el sofista ayuda a mejorar a la persona mediante discursos. Tiene una fe fuerte en que la palabra puede provocar la enseñanza. Por ejemplo, esto de que el hombre es la medida de todas las cosas lo explica con el típico ejemplo del ceramista y el zapatero. Que se rompa una cerámica es malo para mí, un vaso de cerámica, pero es bueno para el que trabaja vendiendo vasos y haciendo vasos, ¿verdad?
Que se me rompan los zapatos también es malo para mí, pero no para el zapatero que vive de ello. Entonces, con estos ejemplos, él dice que no hay un bien universal ni una verdad universal, sino que cada uno tiene su bien y su verdad. Aquí te dejo para que puedas ver tranquilamente en otro momento uno de los ejemplos de la paradoja de Protágoras, en las que él usa su retórica para hacer ver que no puede perder un reto dialéctico. Y Sócrates. Sócrates dice, entre otras cosas, una de sus frases, dice, ¿no quiere decir algo así?, pregunta Sócrates, refiriéndose a la afirmación de Protágoras. Las cosas son para mí tal como me aparecen, y son para ti tal como te aparecen, puesto que eres hombre y tú hombre. A Sócrates no le gustan los argumentos de Protágoras. ¿Por qué? Bueno, vamos a analizar un poco su vida. Era un personaje bastante curioso. Sócrates fue soldado y se dedicó a defender a Atenas. Luego también enseñaba en el ágora pública. No sabemos ningún escrito, no conocemos aún, o si lo ha habido, y todo está comúnmente aceptado entre los historiadores, que no escribió nada. Todo lo que conocemos es a través de un discípulo suyo, Platón, que lo escribió, y no lo escribió de un modo ensayístico, sino más bien de modo argumentativo, mediante diálogos. Hay otras fuentes también que nos hablan de su existencia. Fue condenado a muerte, acusado de pervertir a los jóvenes con ideas que les hacían pensar. Tal era su capacidad de convencer mediante argumentos. Por todas partes decía otra frase de Sócrates, vengo sin hacer otra cosa que persuadiros a los más jóvenes y a los más viejos, que antes y con más empeño de vuestros cuerpos, os preocupéis de vuestra alma, de modo que sea lo mejor posible, y vengo proclamando que la virtud no deriva de la fortuna o de la suerte, sino que al contrario, de la virtud deriva la fortuna y todos los bienes humanos, tanto privados como públicos. Una llamada a cuidar la mente, a cuidar la cabeza, ¿no? ¿Cuál es su pensamiento filosófico? Es difícil resumirlo en unas breves líneas, pero vamos a intentarlo. Sócrates lucha contra el individualismo egoísta de los sofistas, porque los sofistas no se comprometen con la verdad, se comprometen con el que les paga. Sócrates no hace esto. Con su vida demuestra o trata de hacer ver que el filósofo es el que se compromete con la verdad, aunque le cueste la vida. Intenta refutar la base teórica de ese relativismo sofista a través de la presentación de los valores y las verdades universales. Para él hay una existencia de verdades universales y que además se pueden alcanzar mediante la definición. Él, muy importante, los valores universales existen. La idea de un bien, de una verdad a la que todos podamos referirnos, existen. En cuanto a lo moral, es decir, al comportamiento, lo justo y lo bueno, para Sócrates dice que tienen que ver entre la relación que existe entre el saber y la virtud. Dice Sócrates que los seres humanos, cuando estamos bien hechos, cuando estamos bien centrados, cuando somos capaces de darnos cuenta y de conocer el bien, no podemos obrar mal. Y las personas que obran mal es porque no conocen el bien. Aristóteles le vendrá a enmendar en esto, ya lo hablaremos. Sócrates tenía un método para alcanzar la verdad, para alcanzar la definición, que es un método que tiene 3 partes. La famosa frase suya, que es solo sé que no sé nada, enoida oti oude noida, en latín esquiome nihil, o esticere o esquiome nestire, es la primera parte de su método. La primera parte del método es la ironía. Cuando alguien se acercaba a Sócrates para plantearle algún problema o preguntarle cuál era su opinión acerca de un tema, él siempre partía de una posición en la que reconocía que era ignorante del tema. ¡Ay, yo solo sé que no sé nada! Y empezaba a hacer preguntas, ¿no? La primera parte es hacer ver a la persona, mediante algunas afirmaciones, que uno no puede saberlo todo. Y así comenzaría la segunda parte del método, que es la mayéutica, así la llama él, porque su madre era partera y se dedicaba a hacer parir a las personas, ¿no? Traer niños al mundo. Y él también se consideraba alguien así con la verdad. Buscaba que todo el mundo llegara a concluir
y a conocer la verdad mediante preguntas. Entonces Sócrates hacía un diálogo dirigido con la persona de preguntas y respuestas y analizaba para llegar desde lo particular a lo universal. Y por último, la tercera parte de su método se llama la definición, que es lo que pretende al final, ser capaz de llegar a un valor universal, a la descripción de un valor universal, para poder hacer ver que existe lo universal y que todos podemos objetivamente llegar a ello. Sócrates no se queda ahí, porque es una persona que siempre andaba en búsqueda de la verdad. No piensa que la verdad se obtiene y ya se queda para siempre, ¿no? Entonces, luego volvía de nuevo a confrontar con lo particular. Ese salto siempre de universal, de particular a universal y de universal a particular es el método socrático, ¿no? De alguna manera, entonces, estas tres partes bien definidas, la ironía, darse cuenta de que uno no lo sabe todo, hacerse preguntas y a través de preguntas y respuestas tratar de llegar a la verdad, y por último la definición, que es alcanzar esa definición universal, ese sentido de lo que se está buscando. Aquí un poco, de alguna manera, en este pequeño resumen, te dejo para que tú también veas cuáles son la relación que pueden tener Sócrates, Protágoras, con Heráclito y Parménides. Sócrates sigue un poco más la línea, como no puede ser de otra manera, de Parménides, es decir, el ser es estable y podemos conocerlo mediante la razón. Protágoras, relativismo, todo cambia, el hombre es la medida, cada hombre es la medida de las cosas, ¿no? Heráclito, ¿no? ¿Ves un poco las dos líneas que nos van a acompañar en el desarrollo de la filosofía? Bien, y en clase te voy a proponer que hagas este ejercicio práctico, este ejercicio práctico, ¿vale? Que también contrastaremos con este otro. Te voy a pedir, bueno, esto te lo voy a pedir aquí en este vídeo. Para un momento el vídeo, o espera que pare, y inventa una frase, según Sócrates o un sofista. A ver si has cogido bien la dinámica. ¿Qué frase sería la propia de cada uno? Muy bien, pues con esto hemos terminado este tema.